Henry Teifel nació el 22 de junio de 1919 y murió el 3 de mayo de 1982 a sus 62 años. Fue un psicólogo social británico más conocido por su trabajo sobre los aspectos cognitivos del prejuicio, por ser el principal desarrollador de la teoría de la identidad social, así como por ser uno de los fundadores de la Asociación Europea de la Psicología Social Experimental. Teifel creció en Polonia, era hijo de un empresario judío polaco y marchó a los 18 años para estudiar química en la Soborna, perteneciente a Francia, ya que para un judío era muy difícil acceder a la universidad en Polonia. Al regresar a su tierra, tras varios altercados ocasionados por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, descubrió que nadie de su familia y amigos sobrevivieron al Holocausto nazi. Después de la guerra, Teifel trabajó para una serie de organizaciones humanitarias. Entre algunas de sus tareas se encontraba reubicar a niños judíos. También trabajó para la Organización Internacional de Refugiados de las Naciones Unidas. Le concedieron la nacionalidad francesa en 1946. Pronto conocería a la que sería su futura esposa, Anna Sophia Eber, quien había nacido en Alemania, pero se había mudado al Reino Unido. Allí establecieron su hogar donde nacieron sus dos hijos, Michael y Paul. Entonces Henry consiguió la nacionalidad británica. En 1951 comenzó a estudiar psicología en el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Ganó una beca para estudiantes maduros con un ensayo sobre el prejuicio. En 1954 se graduó y trabajó en la Universidad de Durham y después en Oxford. Allí examinó áreas diferenciadas de la psicología social del juicio social, el nacionalismo y la más importante, la de los aspectos cognitivos del prejuicio. En 1967 fue hecho catedrático. En Bristol condujo una investigación sobre las relaciones intergrupales. Se retiró de Bristol y regresó a Oxford, poco antes de fallecer en 1982 a causa de un accidente de avión. Las primeras investigaciones de Teifel en Durham y Oxford consistieron en el examen de los procesos del juicio social. Teifel creía que los procesos cognitivos de la categorización configuraban de manera decisiva las dimensiones psicológicas del prejuicio. Teifel había visto cómo muchos alemanes habían apoyado al nazismo y habían adoptado opiniones extremas sobre los judíos. El nazismo no había triunfado sin el apoyo genérico del ciudadano alemán ordinario. Teifel trató de averiguar si las raíces del prejuicio podrían hallarse en los procesos ordinarios de pensamiento, más que en caracteres extraordinarios de personalidad. Condujo una serie de experimentos investigando el papel de la categorización. Uno de sus más notables experimentos consideraba la manera en que la gente juzgaba la longitud de las líneas. Averiguó que la imposición de una categoría sobre las mismas afectaba a los juicios directamente. Teifel relacionó estas investigaciones directamente con el área del prejuicio. Estimó que imponer distinciones categóricas sobre líneas es igual que dividir la sociedad en grupos distintos de individuos, como pueden ser franceses, alemanes, británicos, etc. Los resultados de sus experimentos mostraron cuán arraigada estaba la predisposición a presuponer que todos los elementos de una categoría eran más similares entre ellos de lo que realmente lo eran, y en la misma línea que los pertenecientes a categorías distintas se diferenciaban más de lo que lo hacían. Relaciones intergrupales. Al trasladarse a la Universidad de Bristol, Teifel comenzó a trabajar en las relaciones intergrupales y particularmente en su paradigma del grupo mínimo. En estos experimentos, los sujetos de prueba eran divididos en dos grupos, sobre la base de algún criterio sin importancia. Los participantes no conocían a los otros miembros de su grupo, ni siquiera sabían quiénes eran, y no tenían ninguna razón para pensar que mantendrían con ellos contacto en el futuro. Aún así, los miembros de ambos grupos comenzaron a identificarse a sí mismos con su grupo específico y favorecían a los individuos de su mismo grupo con recompensas que maximizaran el rendimiento del grupo al que pertenecían. Y aunque la categorización de los individuos en grupos viniera en función de un simple lanzamiento de moneda, esta categorización parecía ya ser la razón suficiente para que la gente dispensara valiosas recompensas a favor de los miembros de su mismo grupo. Más tarde, Teifel y su estudiante John Turner desarrollaron la teoría de la identidad social. Propusieron que la gente tiene tendencia innata a categorizarse a sí misma en grupos, construyendo una parte de su identidad sobre la base de su conjunto en ese grupo y forzando fronteras con otros grupos ajenos a los suyos. La teoría de la identidad social sugiere que la gente se identifica con grupos con el fin de maximizar su distinción positiva, ofreciéndole a los grupos tanto identidad cultural y autoestima.
La teoría de la identidad social tuvo impacto sustancial sobre muchas áreas de la psicología social, como la dinámica de grupo, las relaciones intergrupales, el prejuicio y estereotipado y la psicología organizacional. Tagfeld posee una gran influencia sobre la psicología social, en especial en la británica y europea. Tuvo el deseo de crear una psicología social comprometida con asuntos de mayor alcance. Demasiado del trabajo de la psicología social era, en su opinión, trivial y basada en lo que él llamó experimentos en el vacío. En opinión de Tagfeld, los psicólogos sociales deberían dirigirse más hacia los problemas sociales serios, fijándose en los factores históricos, ideológicos y culturales. La influencia de la visión general de Tagfeld puede verse en el libro Social Groups and Identities. Este libro fue un atributo póstumo a su persona, conteniendo capítulos escritos por muchos de sus antiguos estudiantes. Algunos de ellos siguieron desarrollando sus teorías sobre identidad social, mientras que otros se centraron en la línea de sus primeras investigaciones sobre el juicio social. En el libro se encuentran capítulos de estudiantes que desarrollaron formas muy distintas de psicología social. No obstante, todos ellos se unieron para homenajear la fuerza de la visión de Tagfeld por una psicología social amplia de miras y políticamente relevante.